Jesús ante Herodes. El palacio del tetrarca Herodes estaba situado al norte de la plaza, en la parte nueva de la ciudad. No estaba lejos de Pilatos, una escolta de soldados romanos, la mayor parte originarios de los países situados entre Italia y Suiza, se habían unido a la de los judíos, y los enemigos de Jesús, furiosos por los paseos que les hacían dar, no cesaban de ultrajar al Salvador y de maltratarlo. Herodes, habiendo recibido el aviso de Pilato, estaba esperando en una sala grande, sentado sobre almohadones que formaban una especie de trono. Estaba rodeado por cortesanos y guerreros. El sumo sacerdote y los miembros del consejo entraron y se acercaron a él. Jesús se quedó en la puerta. Herodes se sentía muy halagado al ver que Pilato reconocía, en presencia de los sacerdotes judíos, su derecho a juzgar a un Galileo. También se alegraba de ver ante él, en un estado de humillación y degradación, a aquel Jesús que nunca se había dignado presentarse. Juan el Bautista había hablado de Jesús en términos tan magníficos y había oído tantos relatos sobre él contados por los herodianos y todos sus espías que su curiosidad estaba muy excitada. Tenía la maravillosa oportunidad de someterlo a interrogatorio delante de los cortesanos y de los miembros del Sanedrín y así poder demostrar su erudición. Pilato le había mandado decir que él no había hallado ningún crimen en aquel hombre, y él creyó que aquello era un aviso para que tratase con desprecio a los acusadores. Lo hizo así, con lo que aumentó la furia de estos de manera indescriptible. En cuanto estuvieron en presencia de Herodes, empezaron a vociferar sin orden las acusaciones, pero Herodes miró a Jesús con curiosidad. Sin embargo, cuando lo vio tan desfigurado, lleno de golpes, con el cabello en desorden, la cara ensangrentada y la túnica manchada, aquel príncipe voluptuoso y afeminado sintió una mezcla de asco y compasión. Pronunció el nombre de Dios, volvió la cara con repugnancia y dijo a los sacerdotes: «Lleváoslo y lavadlo. ¿Cómo podéis traer a mi presencia un hombre tan sucio y tan lleno de heridas?». Los esbirros llevaron a Jesús al patio, agarraron agua en un cubo y lo limpiaron sin dejar de maltratarlo. Herodes reprendió a los sacerdotes por su crueldad, queriendo imitar la conducta de Pilato, y les dijo: «Ya se ve que ha caído entre las manos de los carniceros. Comienzan las inmolaciones antes de tiempo». Los sacerdotes repetían con empeño sus quejas y sus acusaciones. Cuando volvieron a traer a Jesús ante él, Herodes, fingiendo compasión, mandó que le dieran al prisionero un vaso de vino para reparar sus fuerzas. Pero Jesús se negó con la cabeza y no quiso beber. Herodes habló con énfasis y largamente, repitió a Jesús todo lo que sabía de él. Le hizo muchas preguntas y le pidió que obrara un prodigio. Jesús no respondía una palabra y se mantenía ante él con los ojos bajos, lo que irritó y desconcertó a Herodes. Sin embargo, no quiso exteriorizarlo y prosiguió con sus preguntas. Primero manifestó sorpresa y quiso ser persuasivo. «¿Cómo es posible que te traigan ante mí como a un criminal? He oído hablar mucho de ti. Sabes que me has ofendido en Tirsa cuando has liberado sin mi permiso a los presos que yo tenía allí. Pero seguro que lo hiciste con buena intención. Ahora que el gobernador romano te envía a mí para juzgarte, ¿qué tienes que responder a las cosas de que se te acusa? ¿Guardas silencio? Me han hablado mucho de la sabiduría de tus doctrinas. Quisiera oírte responder a tus acusaciones. ¿Qué dices? ¿Es verdad que eres el rey de los judíos? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Quién eres? Dicen que has hecho grandes milagros. Haz alguno delante de mí. Tu libertad depende de mí. ¿Es verdad que has dado la vista a los ciegos de nacimiento, resucitado a Lázaro de entre los muertos, dado a comer a millares de hombres con unos cuantos panes?
¿Por qué no respondes? Hazme caso, obra uno de tus prodigios, eso te será útil. Como Jesús continuaba callando, Herodes siguió hablando con más insistencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio ese poder? ¿Por qué lo has perdido ya? ¿Eres ese hombre cuyo nacimiento se cuenta de una manera maravillosa? Unos reyes del oriente vinieron a ver a mi padre para saber dónde podían encontrar al rey de los judíos recién nacido. ¿Es verdad, como dicen, que ese niño eres tú? ¿Cómo pudiste escapar de la muerte que sufrieron tantos niños? ¿Cómo pudo ser eso? ¿Por qué han pasado tantos años sin que supiéramos de ti? Responde, ¿qué especie de rey eres tú? En verdad que no veo nada regio en ti. Dicen que hace poco te han conducido en triunfo hasta el templo. ¿Qué significa eso? Habla, pues, respóndeme. Toda esa retahíla de palabras no obtuvo ninguna respuesta de parte de Jesús. Luego me fue mostrado, y yo en realidad lo sabía, que Jesús no le habló porque estaba excomulgado a causa de su casamiento adúltero con Herodías y por haber ordenado la muerte de Juan el Bautista. Anás y Caifás se aprovecharon del enfado que le causaba el silencio de Jesús y comenzaron otra vez sus acusaciones. Le dijeron que Jesús había tachado al propio Herodes de manera que durante años había trabajado mucho para derrocar a su familia, que había querido establecer una nueva religión y que había celebrado la Pascua a la víspera. Herodes, aunque irritado contra Jesús, no perdía nunca de vista sus proyectos políticos. No quería condenar a Jesús porque sentía ante él un terror secreto y tenía con frecuencia remordimientos por la muerte de Juan el Bautista. Además, detestaba a los sacerdotes que no habían querido excusar su adulterio y lo habían excluido de los sacrificios a causa de este pecado. Y sobre todo, no quería condenar a alguien a quien Pilatos había declarado inocente, y él quería devolverle la cortesía y mostrar deferencia hacia la decisión del gobernador romano en presencia del sumo sacerdote y los miembros del consejo. Pero llenó a Jesús de improperios y dijo a sus criados y a sus guardias, cuyo número se elevaba a 200 en su palacio, agarren a ese insensato y ríndale a ese rey burlesco los honores que merece. Es más bien un loco que un criminal. Condujeron al Salvador a un gran patio donde lo hicieron objeto de burla y escarnio. Ese patio estaba entre las dos salas del palacio y Herodes los miró algún tiempo desde lo alto de una azotea. Anás y Caifás lo instaron de nuevo a condenar a Jesús, pero Herodes les dijo de modo que lo oyesen los soldados romanos. Sería un error condenarlo. Quería decir sin duda que sería un error condenar a quien Pilatos había hallado inocente. Cuando los miembros del Sanedrín y los demás enemigos de Jesús vieron que Herodes no quería atender a sus deseos, enviaron a algunos de los suyos al barrio de Acra para decir a muchos fariseos que había en él que se juntaran con sus partidarios en los alrededores del palacio de Pilato. Distribuyeron también dinero a la multitud para excitarla a pedir tumultuosamente la muerte de Jesús. Otros se encargaron de amenazar al pueblo con la ira del cielo si no obtenían la muerte de aquel blasfemo sacrílego. Debían añadir que si Jesús no moría, se unirían a los romanos para exterminar a los judíos y que ese era el reino al que siempre se refería. Además, debían hacer correr la voz de que Herodes lo había condenado, porque era necesario que el pueblo se pronunciara que se temía que si se ponía en libertad a Jesús, sus partidarios turbarían la fiesta y los romanos llevarían a cabo una cruel venganza contra los judíos. Extendieron también los rumores más contradictorios y los más adecuados para inquietar al pueblo a fin de irritarlos y sublevarlos. Algunos de ellos, mientras tanto, daban dinero a los soldados de Herodes para que maltratasen a Jesús hasta la muerte, pues deseaban que perdiese la vida antes de que Pilato le concediese la libertad. Mientras los fariseos estaban ocupados en estos asuntos, nuestro Salvador sufría los suplicios para los que los soldados de Herodes habían sido comprados.
Estos lo empujaban en el patio, y uno de ellos trajo una gran bolsa blanca que estaba en el cuarto del portero y que había contenido algodón. Le hicieron un agujero con una espada y entre grandes risotadas se lo echaron a Jesús sobre la cabeza. Otro soldado trajo un pedazo de tela colorada y se la pusieron al cuello. Entonces se inclinaban delante de él, lo empujaban, lo injuriaban, le escupían, le pegaban porque no había querido responder a su rey. Le dedicaban 1000 saludos irrisorios. Le arrojaban lodo, tiraban de él como para hacerlo danzar. Habiéndole tirado al suelo, lo arrastraron hasta un arroyo que rodeaba el patio, de modo que su sagrada cabeza daba contra las columnas y los ángulos de las paredes. Después lo levantaron y comenzaron otra vez los insultos. Había cerca de 200 criados y soldados de Herodes, y cada uno se quería distinguir inventando algún nuevo ultraje para Jesús. Algunos estaban pagados por los enemigos de nuestro Señor, específicamente para darle golpes en la cabeza. Jesús los miraba con un sentimiento de compasión. El dolor le arrancaba suspiros y gemidos, pero estos eran utilizados por ellos para burlarse más, y nadie tenía piedad de él, de su cabeza ensangrentada. 3 veces lo vi caer bajo los golpes, pero vi también ángeles que le ungían la cabeza, y me fue revelado que, sin este socorro del cielo, los golpes que le daban hubieran sido mortales. Los filisteos que atormentaron al pobre ciego Sansón en la cárcel de Gaza eran menos violentos y menos crueles que aquellos hombres. El tiempo apremiaba, los sacerdotes tenían que ir al templo y cuando supieron que allí todo estaba dispuesto como lo habían mandado, pidieron otra vez a Herodes que condenara a Jesús. Pero éste, sordo a sus peticiones, seguía fiel a sus ideas relativas a Pilato y le devolvió a nuestro Señor cubierto de su vestido de escarnio.